Cantar estos cantos, hermanos, los podemos cantar cualquier día del año. No es que hoy particularmente nos acordamos del sacrificio del Señor, porque el sacrificio del Señor es algo que debemos tener presente todos los días del año. Pero hoy que nos reunimos a esta hora es un día al año para traer a la memoria, hermanos, ese sacrificio en particular tan necesario, tan vital en la vida nuestra como creyentes, no para nuestra salvación porque ya somos salvos, gracias a Dios, sino para no olvidar el costo de nuestra salvación. Lo que representó no para nosotros, hermanos, sino para aquel que murió en la cruz, todo ese sacrificio hecho en nuestro bien. Decíamos en la escuela dominical del domingo, si entendiéramos bien, si asimiláramos como creyentes, hermanos, como debería ser la implicación del sacrificio de Cristo por nosotros, tendríamos una mejor calidad de vida espiritual. Sin duda alguna, Dios tendría una mejor iglesia y probablemente muchas personas más podrían conocer a Cristo por el ánimo de una iglesia y de cristianos dispuestos a hablar de Dios, porque están convencidos de que así como hemos sido nosotros salvados, también otros necesitan encontrar la salvación. Entonces, pero a veces nos cuesta entender esas cosas porque parece que para muchos cristianos el sacrificio de Cristo solo es un evento, una cuestión como cualquier otro asunto en la historia, aunque debería ser más que eso. Pero bueno, cantar estos cantos nos debería ayudar a reflexionar, como dice el canto que acabamos de cantar, ¿verdad? En mi lugar padeció aflicción, en gran manera me amó, ¿verdad? Pero el objetivo de este tiempo, hermanos, es meditar, reflexionar y ojalá ser más agradecidos con Dios por algo que tenemos y que en un momento dado parecía que no iba a llegar a ser parte de nosotros, ¿verdad? Que es esta salvación tan grande que tenemos. Les invito a abrir sus Biblias en Mateo 27, Mateo 27, Mateo capítulo 27, vamos a leer los versos 15 a 26. Ya leímos en Marcos el proceso previo a la crucifixión, cuando el Señor es arrestado y llevado precisamente para empezar una noche de sufrimientos terribles, que no fue menos, ¿cómo decirlo, hermanos? No encuentro la palabra, quería decir menos atroz, menos salvaje, menos abusivo, menos doloroso y horrible. No fue menos todo esto a manos del sacerdote, del sumo sacerdote y sus cercanos esa noche, que lo que fue después en manos de Pilato. No fue menos. Obviamente faltaba la cruz. Eso lo hicieron los romanos. Pero todo lo que el Señor pasó, hermanos, a manos del sumo sacerdote y de los escribas y fariseos y de los demás servidores del sumo sacerdote que estaban, como leímos ya, golpeándolo durante toda la noche, no fue menos difícil para nuestro amado Señor que lo que después sufrió a manos de los soldados. Pero bueno, Mateo 27, 15 a 26 vamos a leer juntos, así como están sentaditos, lo pueden leer, por favor. Mateo 27, 15 a 26. Dice así el texto de la palabra de Dios, ¿ya lo encontró? Vamos a dar unos segunditos más para que lo ubique. Mateo 27, 15 a 26. Muy bien, si no, pues está en la pantalla también el texto de la palabra de Dios. Dice así entonces el texto de Mateo 27, 15 a 26.
leamos juntos, hermanos, dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, al que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Cada año, cuando se recuerda aquel acto tan increíble, pero tan necesario y tan profundo, nos preguntamos: ¿qué tan importante es este viernes al que se ha dado en llamar Viernes Santo? Porque más bien, de acuerdo a la Escritura, es un viernes, o fue un viernes cruento, un viernes terrible, porque fue aquel día cuando nuestro amado Señor fue hasta la terrible cruz para dar su vida por nosotros. El título de esta reflexión es Día tan terrible. Hoy estamos aquí no para, hermanos, tomar como una celebración cualquiera esta fecha, porque aunque la tendencia es a hablar de festejo y de celebración, más bien deberíamos pensar no en un día de fiestas, porque aunque el resultado del sacrificio de nuestro Señor ha traído a nuestra vida, hermanos, tranquilidad, paz, confianza y, sobre todo en este caso, ha traído a nuestra vida la seguridad y la certeza de nuestra eternidad con Dios, deberíamos tal vez quizá pensar, este es un día de gratitud a Dios, ¿verdad? Un día de gratitud al Señor. Y digo un día de gratitud porque en verdad, hermanos, al ver todo esto que leímos en las Escrituras, solo leímos el texto de Mateo 27, que es un texto paralelo tanto en Marcos como en Lucas y en Juan. Usted lo puede leer, los 4 evangelios presentan el sacrificio de Jesús de formas un poco distintas, aunque el evento es el mismo. Podemos encontrar, hermanos, que ese sacrificio de Cristo en la cruz ha traído a nosotros, a nuestra vida, esa tranquilidad acerca de una eternidad que hoy sí disfrutamos, aunque aquí con todas estos inconvenientes que la vida terrenal tiene consigo a causa del pecado que todavía cometemos, pero un día sabemos, hermanos, que seremos librados de esto, gracias a Dios. Seremos librados cuando el Señor venga o nos muramos y nos vamos con Él. El pecado ya no va a entrar al cielo, ¿verdad? Usted que lee la Escritura debe recordar, y si no, saber que el pecado que hoy nos agobia y con el cual fallamos a diario ante el Señor, aún conociéndolo, eso ya no va a ser una realidad para nosotros un día. Eso es aquí ahora, pero no lo será un día, gracias a Dios. Y toda esta seguridad que tenemos, hermanos, es lo que trae a nuestra vida, pues sí, gozo y alegría. Pero cuando nos vamos a la Escritura y vemos lo que representó para nuestro Señor, que hoy nosotros tengamos gozo, paz, alegría, esperanza, tranquilidad, claro que nos debería partir el corazón. Nos debería partir el corazón, hermanos, porque para que nosotros tengamos esta seguridad, tranquilidad espiritual hoy,
alguien tuvo que pagar un precio altísimo. Y ese alguien se llama Jesús. Ese alguien es nuestro Salvador. Entonces, estamos hoy aquí para reconocer que aquel día, hace más de 2000 años ya, ese viernes fue no un día de festividad, no al menos para nuestro Señor, no al menos para María, su madre, que durante 33 años, al nacer su hijo, recordaba lo que el ángel, previo a que su hijo naciera 9 meses atrás, le había anticipado. Y lo que aquel hombre en el templo le había dicho: una espada traspasará tu corazón un día. Ella no había olvidado eso, y al nacer su hijo y al verlo crecer y llegar la edad en que el hijo tuvo que salir a los 30 años para cumplir el ministerio del Padre otorgado para anunciar el reino de Dios, María cada día más se acercaba como madre a ese terrible momento en que ella sabía que tendría que despegarse de su hijo definitivamente, ¿verdad? Entonces, obviamente, no para María fue un día bueno, fue un día terrible. No, tampoco para aquellas mujeres que estaban ahí al pie de la cruz viéndolo todo y sufrían terriblemente porque ellas habían sido beneficiadas por el amor del Señor, traídas a un bien espiritual, algunas de ellas sacadas de una vida terrible de prostitución, algunas de ellas habían estado poseídas de demonios y Dios las había librado a través de Jesús, y ahora esas mujeres estaban ahí agradecidas y seguían al Señor y sufrían al ver a su maestro clavado en la cruz sin poder hacer absolutamente nada. Entonces, no era un día bueno para estas mujeres que veían cómo su maestro sufría. Tampoco era un buen día para aquellos 10 apóstoles escondidos, porque acabamos de leer en Mateo que cuando el Señor fue apresado en el huerto de Getsemaní, dice, dejándolo huyeron, lo dejaron solo. El Señor ya les acababa de decir, unas horas antes: ustedes me van a abandonar. Y aunque Pedro le dijo: Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo no, el Señor le dijo a Pedro: Pedro, esta noche, antes que el gallo cante, 2 veces tú me habrás negado, 3 veces. Entonces, para esos 10 hombres, asustados, temblando de miedo, encerrados en algún lugar, no sabemos dónde, no era una buena noche, tampoco. Huyendo de miedo y acobardados por lo que acababa de pasar con su maestro. Tampoco para Juan, el discípulo amado, que era el único de los 12 que se atrevió a estar con María al pie de la cruz, no importando lo que le pudieran hacer, porque la gente lo reconocía como uno de los seguidores del Señor. Para Juan no importó eso. Y no para nosotros hoy, hermanos, que estamos aquí recordando que nuestra salvación tuvo un precio que ser pagado en la cruz del Calvario. Hoy gozamos pues de una salvación hermosa, de una salvación segura, pero el precio fue altísimo para aquel a quien hoy reconocemos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Mateo nos dice que luego de ser arrestado durante aquella noche terrible, Jesús fue llevado a la casa del sumo sacerdote, un hombre llamado Caifás, dirigente del grupo de sacerdotes y que mandaba entonces en Jerusalén, porque era el líder religioso en la ciudad de Jerusalén, Caifás. Lucas dice entonces que lo llevaron allá, y allí, viéndose con la oportunidad, con toda la hazaña y el odio que le tenían, después de que él tuvo que confesar que él era el Hijo de Dios y que un día lo verían estar a la diestra del Padre y regresar en las nubes del cielo, dice que con toda la hazaña de su corazón y el odio que tenían reservado en su corazón contra Jesús, ahora teniendo la oportunidad, lo empezaron a escupir, lo empezaron a bofetear, y cubierto el rostro, le empezaron a dar de puñetazos. Yo no sé si usted y yo tenemos la idea de qué es soportar físicamente este tipo de abusos.
Si usted ve, por ejemplo, una pelea de box en la que todavía usan guantes, ¿verdad? Se ponen un vendaje en la mano y luego después de ponerse ese vendaje para protegerse los nudillos y protegerse esa parte de la mano, ¿verdad? Se ponen un guante que viene acolchado o acolchonado por dentro, para evitar precisamente que a la hora de golpear ciertas partes y el rostro precisamente del oponente, pues no se lastime la mano, ¿verdad? Y aún así, muchos boxeadores después de 12 o 10 rounds terminan con el rostro abierto, ¿verdad? Con incluso el pómulo roto, el hueso, la cara, los huesos de la cara rotos, y tienen que ser llevados al hospital porque recibieron tantos golpes con los guantes en el box durante los 10 o 12 rounds, que pues tienen que ser atendidos médicamente porque fueron golpeados, y eso es que todavía se pueden defender. O cuando usted ve una pelea de esas que ahora usan las jaulas, ¿verdad? Que se ponen apenas solo unos guantecitos acá para protegerse también, pero son guantes duros. Se rompen la cara y de verdad paran los hombres con el rostro completamente deformado, desfigurado, hinchado, ¿verdad? Pasan días con el rostro inflamado por haber sido golpeados en una pelea en la que tienen la misma oportunidad de golpear y ser golpeados. Pero no estamos hablando de una pelea en la que el Señor tuvo la oportunidad de defenderse. No, estamos hablando de una situación en la que el Señor está amarrado, ¿no? Porque lo ataron, y así atado, con manos atrás, lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, y allí empezaron a golpearlo toda la noche. Por eso, si usted lee Isaías 53, el profeta Isaías, hablando acerca de estas cosas, el profeta Isaías dice, hablando del Señor, dice: de tal manera se perdió su hermosura, ¿sí? Fue desfigurado su rostro a causa de la golpiza recibida durante toda la noche. Y su apariencia física se perdió. Después de ser golpeado toda la noche y llevado a Pilato al otro día para que Pilato lo sentenciara a muerte, porque los judíos no tenían el derecho civil, legal, judicial para decretar muerte en ese aspecto, tuvieron que llevarlo. Y cuando Pilato lo vio, no reconoció a Jesús. Aunque Pilato probablemente no había tenido ningún encuentro con el Señor cara a cara, tampoco pudo identificar a aquel que estaba tan golpeado, tan hinchado, ¿sí? Tan inflamada su cara, su rostro, porque lamentablemente así fue. Hubo un abuso de parte del sumo sacerdote, de los sacerdotes y de todos los demás contra la persona de Jesús. Entonces, luego de una noche que ha de haber parecido eterna, hermanos, una noche eterna para nuestro Señor a causa del sufrimiento, deciden enviarlo al gobernador Pilato para que fuese él quien le condenara a muerte. Pero Pilato, de acuerdo al texto que leímos, tampoco encontró ninguna causa de muerte. Al contrario, para Pilato el Señor era un hombre inocente. Las acusaciones que dirigían hacia él no parecían para Pilato razonables, ni siquiera suficientes para condenarlo a muerte. Más bien pensó que lo que podría hacer era ordenar a sus soldados que le dieran una golpiza, lo golpearan con azotes, con varas, y después de golpearlo y decirle a través de esos golpes: pórtate bien, no te metas en problemas, dejarlo ir libre. Esa era la idea de Pilato. Pero la presión de los sacerdotes, del sumo sacerdote y de los líderes religiosos fue tal que Pilato no se tomó la libertad de dejarlo libre. Dice Mateo 27, 19, dice que la mujer de Pilato le mandó a decir: mira, no tengas nada que ver con ese justo, ¿sí? No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido muchos sueños por causa de él. La mujer de Pilato reconoce a Jesús como un hombre justo. No ve en él a un enemigo, a una persona peligrosa, no, ve en Jesús a un hombre justo, y le manda a decir a su marido, el gobernador: no te metas con ese justo, no tengas nada que ver con él. Pero Pilato era un hombre de carácter manejable, un hombre de carácter manipulable,
Y eso lo aprovecharon los líderes religiosos, empujándolo a hacer una especie de consulta. Una especie de consulta al dejar al pueblo que tomara la decisión. Él pudo haber decidido, como ya lo vimos, él pudo haber decidido dejar ir libre al Señor. Él sabía que el Señor no era culpable de ninguna de las acusaciones que le estaban dirigiendo. Sabía perfectamente que por envidia, como dice Mateo, estaban acusándolo y dirigiéndose hacia Jesús de esa forma. Y él pudo haberlo dejado ir libre, pero como dije, era un hombre manipulable, tenía sus aspiraciones, probablemente aspiraba a ser más que gobernador, no sabemos. Y entonces dejó que el pueblo tomara una decisión. Y Pilato preguntó, teniendo el pueblo frente a ellos, a Jesús acusado de alta traición contra el gobierno de Roma y de blasfemo, y teniendo a Barrabás al otro lado, un hombre alborotador, un homicida, ladrón, ¿sí? Pilato le pregunta al pueblo, ¿a quién quieren que les deje libre? ¿A quién desean ustedes que deje libre? ¿A Jesús, llamado el Cristo, o a Barrabás? Y entonces el pueblo toma una decisión. El pueblo elige entre Jesús y Barrabás. Tiene que tomar el pueblo una decisión, tiene que elegir. Por un lado entonces está Jesús el inocente, por otro lado está Barrabás, a quien se le conoce por ser un ladrón y un sedicioso. Por un lado está Jesús, quien dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y por otro lado está un ladrón, un asesino, un alborotador. De este lado está aquel que vino a recuperar lo que era suyo desde la creación, a dar su vida por cada persona en este mundo. Y por el otro lado está una persona a la que las personas de verdad no quieren por ser un delincuente. Está el Hijo de Dios hecho carne, quien vino a dar vida abundante, y por el otro está aquel representante del diablo que vino a hurtar, matar y destruir. El diablo ha hecho todo esto desde el principio, pero el pueblo tiene que tomar una decisión. La gente tiene que decidir si quiere que Jesús quede libre o quiere que Barrabás quede libre. Jesús, el autor y dador de la vida, o Barrabás, el representante del diablo. ¿A quién quiere el pueblo? Y ante la pregunta de Pilato, el pueblo tomó una decisión. Y el verso 21 dice, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás, a Barrabás. Ahí en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 19, dice así el Señor. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El Hijo de Dios ha venido al mundo, vino al mundo y se dio a conocer como el Mesías encarnado. Los milagros que hizo, las obras que realizó, las enseñanzas que compartió con las personas, los dio a conocer como tal. Pero en el momento en que la gente tuvo que elegir, no eligió a esa luz eterna que había venido, eligió las tinieblas. El pueblo estaba acostumbrado a hacerlo. El pueblo estaba acostumbrado a tomar malas decisiones. Ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, en los versos del 15 hasta el 20, encontramos en un episodio al pueblo de Israel siendo confrontado por el Señor, por Dios, e invitándole a tomar decisiones buenas. Pero el pueblo no tomó decisiones buenas. Quiero leer ese párrafo de Deuteronomio 30. Los versos 15 a 19 nada más. Y dice así el texto de Deuteronomio 30, 15 a 19. Porque yo te mando, dice el Señor, a Israel. Te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy, dice el Señor, que de cierto pereceréis.
no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego dice el Señor a Israel: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y mire, la historia de Israel dice que jamás fueron capaces de tomar buenas decisiones. Dios les dio la oportunidad de elegir el bien y la vida, y ellos decidieron con el paso del tiempo elegir lo contrario. Y los vemos ahora aquí. Pilato les dice: bueno, ¿y a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Conocían a Barrabás? Claro que lo conocían, sabían que era un hombre, un homicida, un delincuente, y sabían quién era Jesús, y comparándolos, la mejor persona era Jesús. Pero ellos tomaron una decisión, y una decisión equivocada, lamentablemente. Pilato, incapaz, inútil de hacer prevalecer la justicia, dice Mateo, que mejor se lava las manos. Mandó que le trajesen un objeto con agua, un recipiente con agua, y se lava las manos. Y dice: inocente soy yo de la sangre de este justo. Inocente soy yo. No, no era inocente. Era tan culpable como el pueblo que eligió a un asesino, a un homicida, a un alborotador, en vez de Jesús. Era igual de culpable que el pueblo. Pero se lava las manos pensando que lavarse las manos delante del pueblo lo eximía de responsabilidad delante de Dios. Y no es así. No es así. Usted puede compartir a Cristo y hablar de Jesús a otras personas y advertirles acerca del peligro que hay de despreciar el mensaje de salvación, y no puede obligar a las personas a tomar una buena decisión. Usted y yo que hablamos de Cristo a otras personas, nuestro interés no es que se vuelvan religiosos. No, la religión no cambia a nadie. Estos que golpearon a Jesús toda la noche, el sumo sacerdote, los escribas y fariseos, que abusaron del Señor de esta forma, lastimándolo, golpeándolo, eran religiosos, pero ninguna religión cambia a ninguna persona. Es el poder de Dios obrando a través de Jesús en el corazón. Es el único que puede cambiar la vida de las personas. Cuando usted comparte a Cristo y les habla del amor de Dios y les invita a un cambio de vida, a muchas personas no les gusta. Y no les gusta porque sus estilos de vida, sus formas de vida apartados de Dios, tan enraizados en su corazón, viviendo a la luz de sus antojos, es lo que más aman. Es lo que más aman, y no quieren lo bueno, quieren lo malo. Y nos recuerda precisamente lo que dice el Señor en Mateo capítulo 7, cuando invita a las personas y dice: entren por la puerta estrecha. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la condenación eterna. Y muchos son los que van por ahí. La mayoría de nosotros no nacimos de familias cristianas. Mis padres no fueron padres cristianos. No. Hubiese sido para mí una gran bendición que mis padres hubieran conocido a Cristo en la forma en que lo llegaron a conocer después. No fue así, lamentablemente. Y tuvimos que pasar por etapas difíciles en nuestra niñez, nosotros, los hijos, y ellos como adultos, por vidas terribles, ¿verdad? Con muchas situaciones horribles, espantosas, que los llevaron un día, bendito sea Dios, a oír el mensaje de salvación y darse cuenta, como dice bien el Señor en Mateo 7, que el camino por donde iban a sus anchas, sin limitaciones, sin prohibiciones, sino a gusto, porque era la vida que les gustaba, el alcohol y todo eso, bueno, pero lo llevaba a un destino sin Dios. Reconocieron su necesidad de Dios, se acercaron a Dios, y eso representó, hermanos, para nosotros como familia Ambrosio Sánchez, un cambio de vida. Bendito sea Dios. Y la mayoría de nosotros, gracias a Dios, hemos oído el mensaje de salvación y lo hemos creído. Y Dios nos sacó de una vida de tristezas, de dolor y decepción a la bendita misericordia de Dios. Esa es la experiencia que hemos vivido, pues prácticamente todos nosotros. Sin Cristo la vida puede ser y suele ser una vida de puras calamidades. Pero el amor de Dios quiere que todo cambie. Todo cambie. Dice Mateo que esta gente llega al colmo de la locura, a la que Pilato les pregunta: ¿a quién quieren que les suelte?
al asesino, al mentiroso, al alborotador? ¿O quieren que les suelte a aquel que les amó tanto, que les hizo milagros, que les hizo mucho bien? ¿A quién quieren que les suelte? Bueno, no lo dijo así Pilato, pero la gente sabía quién era Jesús. Estuvo con ellos poco más de 3 años y medio. Y lo conocían por sus milagros, por su forma misericordiosa de tratar con ellos, de hablar con ellos, pero eligieron mal. Lamentablemente eligieron mal. Y dice Mateo que llegó al colmo de la locura, la insensatez y lo absurdo de las personas cuando le dicen a Pilato: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Verso 25 de aquí de Mateo 27. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Como si fuese poco el hecho de que a veces sufrimos nosotros los adultos o nosotros en lo individual por nuestras malas decisiones y nos metemos en dificultades por nuestras malas decisiones. Todavía encima de todo eso la gente dice: y nuestros hijos que sufran por culpa de nuestras malas decisiones, y su sangre caiga no solo sobre nosotros, la culpa de nuestras malas decisiones sobre nosotros, sino sobre nuestros hijos también. Yo digo, yo tengo 2 hijos, y obviamente yo no deseo nada malo para nuestros hijos, para mis hijos. Y yo podría decirles: a ver, hermanos, ustedes que tienen hijos, ustedes que son padres de familia, ¿quién de ustedes desea lo malo para sus hijos? Ninguno levantaría la mano, ninguno. Porque muchas veces, a pesar de lo que hacemos en función del bienestar que deseamos para nuestros hijos, siendo los hijos ya de cierta edad, toman decisiones. Y nosotros los padres no podemos hacernos responsables de las malas decisiones de nuestros hijos cuando, diciéndoles las consecuencias de sus malas decisiones, persisten en hacer lo que está mal. Persisten en ello. Pero claro que no deseamos lo malo. Y procuramos a veces quizá los métodos, las formas, las maneras que tenemos cuando no conocemos a Dios de decirles lo malo que están haciendo no sean lo mejor. Pero es la forma en que a veces los padres tienen de decirle a los hijos que están mal. Y son los hijos los que debemos tomar decisiones, y en base a lo que los padres nos dicen, quizá no es la mejor forma, pero están procurando en sus maneras de decírnoslo, perseveramos en hacer lo que está mal. ¿Sí? Estos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y la pregunta, hermanos, que surge es: bueno, ¿qué impacto tiene el viernes de crucifixión? Llamémoslo el Viernes Santo. Porque aquel viernes cuando nuestro Señor, hermanos, pasó a manos de Pilato, después de haber sido lastimado toda la noche del jueves para amanecer el viernes, y llevado a la presencia del gobernador para ser lastimado, fue una noche de locura, y era un viernes de locura, de dolor, de maldiciones. Y mire, históricamente, hermanos, cómo han sufrido los judíos y siguen sufriendo por lo que aquella vez, de manera absurda y reflexiva, gritaron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿No? Qué cosa tan absurda. He estado leyendo un poquito acerca del Holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial. Más de 2 millones de judíos muertos. ¿Cómo los llevaban a los centros de concentración? Y ahí literalmente los aniquilaban. Había un odio marcado contra ellos que querían exterminarlos. Y recuerda usted la historia de Esther en el Antiguo Testamento. Cómo aquel hombre malvado, Amán, había tramado la muerte de todos los judíos e hizo que el rey le diera su anillo y se firmara un edicto en el que dijera que en un día los judíos debían ser exterminados en todo el dominio de ese rey. Y Dios usó a la reina Esther para cambiar eso, y en vez de que los judíos fuesen exterminados, se autorizó que se defendieran.
y los judíos pudieron defenderse de sus enemigos. Siempre ha habido todo esto, hermanos, siempre. Y hoy lo vemos. Vemos el odio de muchos contra el pueblo judío. Es decir, las consecuencias de decisiones tomadas de manera absurda y reflexiva se siguen sufriendo hoy. Pero bueno, ¿cómo puede alguien escoger el mal? La muerte. El Señor les dice en Deuteronomio 32, escoge hoy la vida y el bien, para que te vaya bien. Porque si no, entonces si eliges la muerte y el mal, eso es lo que te va a venir. Y cada día nosotros, hermanos, también tomamos decisiones. Cuando usted y yo abrimos los ojos y empezamos ya conscientemente un nuevo día, también tomamos decisiones. La decisión de estar a veces enojados, la decisión a veces de estar de mal carácter, de estar refunfuñando por todo, la decisión de estar maldiciendo por todo, la decisión de gastar el día, las horas del día en cosas que no son provechosas, de desperdiciar la vida que Dios nos da en cosas que no van a traer ningún buen efecto en la vida nuestra y en la vida de los que nos rodean. Podemos tomar malas decisiones o podemos tomar buenas decisiones, sobreponernos a ello. A veces ya empezamos mal. Eso de me levanté con el pie izquierdo o con el pie equivocado, eso no existe. Son excusas que nosotros ponemos y que la sociedad actual ha inventado para disculpar el hecho de, es que como me levanté equivocadamente o algo malo, las vibras y todo eso, eso no existe, ¿no? Es que hay malas vibras. Ojalá fuese cierto eso, pero no existe. Lo malo y lo bueno nosotros lo producimos en nosotros mismos. Cuando tomamos malas decisiones y cuando quienes conocemos a Dios hacemos a un lado la voz de Dios y no recurrimos a Dios, empezamos a equivocarnos en muchas cosas y las consecuencias las vamos a sufrir lamentablemente. Entonces, el pueblo eligió la oscuridad, eligió el mal, la muerte sobre el bien, sobre la luz, sobre la vida. Y convocó la maldición sobre ellos y sobre sus hijos. Y esto fue muy absurdo de parte de esa gente. Y no estamos enseñando eso de las maldiciones generacionales, que no existe. No existe eso. Porque el Señor enseña en el libro del profeta Jeremías que cada quien padece por las consecuencias, las malas decisiones que toma. ¿Sí? Cada quien. No hay que, porque yo tomo malas decisiones, entonces van a recaer sobre mi familia. No, eso no existe. ¿Verdad? Claro, si yo soy un mal ejemplo en mi casa, obviamente puede ser que mis hijos tomen de mi mal ejemplo, ¿verdad?, la motivación para hacer lo malo también. Pero no es que yo transmito a mi hijo esa influencia negativa, porque no es así. Obviamente el pecado se hereda, ¿sí?, de una persona a otra. Cuando yo tuve a mis hijos nacieron de mí, un pecador. Y entonces ellos son pecadores porque son hijos de otro pecador, ¿verdad? Entonces el pecado va de una generación a otra en ese sentido. Pero tienen la oportunidad también de conocer el amor de Dios y ser rescatados. Y que eso se corte, el pecado se corte, no porque ellos lo hayan heredado en esa tendencia de mí, sino porque su propia naturaleza está inclinada ahora, porque son pecadores, desde que son concebidos, a hacer lo malo igual que yo lo hago. Pero cuando conocen el amor de Dios y oyen el mensaje de salvación a través de Jesucristo, pueden salir de ese pecado y ser perdonados y vivir una vida distinta. Eso obviamente no se da de un momento a otro, es un proceso en cambio que cada persona puede y podemos vivir, experimentar. Pero el pueblo eligió mal. En Lucas capítulo 13 Jesús había llorado por Jerusalén, ¿recuerda usted? En ese capítulo 13 de Lucas, Jesús dice lloró por Jerusalén. Al ver a su pueblo, lloró. Le dolió la actitud de la gente hacia él. Él decía, hablando en nombre del Padre, que había enviado profetas y a todos los había matado. Y ahora el Padre había enviado al Hijo y lo vemos ahora siendo entregado para ser crucificado. Malas decisiones. Hoy, a más de 2000 años, hermanos, la gente está igual, decidiendo mal, viviendo mal, eligiendo mal, y eligen el mal.
Les podemos hablar de Dios, les queremos compartir el Evangelio, es nuestro interés. No que se vuelvan religiosos, que cambien de una religión a otra, porque la mayoría de nosotros salimos de la religión mayoritaria en el mundo, en el país, y nos llamamos de tal religión, y practicamos todo lo que esa religión nos enseñó desde niños, y jamás cambió nuestra vida. Al contrario, nos sumió en un agujero de insatisfacción religiosa, porque por más que hacíamos todo lo que la religión decía, no nos cambió nuestros vicios, nuestra forma de vivir, nuestra vida llena de tantas cosas horribles. No cambió nada, al contrario, autorizaba y daba su visto bueno para vivir como se nos antojaba. Entonces, hoy a más de 2000 años la gente sigue eligiendo el mal. La religión prevaleciente hoy aquí en México se llama secularismo. Y este secularismo, que tiene que ver con las cosas fuera de Dios, lo que no es espiritual, eso es el secularismo. El secularismo violento, rabioso que vivimos hoy, está dispuesto también a crucificar todo aquello que se le oponga y a todo aquel que se le oponga. Y es secularismo porque no quieren saber nada de Dios, están bien como están. Están bien viviendo una vida de materialismo, creyendo que teniendo dinero y teniendo recursos y teniendo cosas materiales van a estar felices. Y mucha gente, hermanos, no es feliz teniendo dinero y teniendo de todo. Hemos visto personas adineradas, millonarios, suicidándose. ¿Dónde está la felicidad en el materialismo? ¿Lo está? No, no lo está. Tener muchas posesiones no hace feliz a la gente. No lo hace feliz. Porque muchas personas con muchas posesiones también se quitan la vida. Hombres, mujeres famosos, artistas famosos, llenos de personas que les aplauden y los siguen y los admiran por su música o lo que sea, se han quitado la vida. Entonces, la religión de hoy se llama secularismo. Y el secularismo, hermanos, aquello que no tiene que ver con Dios, se le opone a todo lo que no tenga que ver con lo material, con lo físico, con lo que es momentáneamente pasajero. El secularista dice, al igual que el necio, allá en el Salmo 14:1, no hay Dios. Así dice el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y dónde está su Dios? Dicen, bueno, mi Dios está aquí. Mi Dios es el dinero. Mi Dios soy yo mismo. Mi Dios es mi fama. Mi Dios es lo que tengo. Eso es lo que dice hoy el secularista. No hay Dios. Y todo el que quiera venir a decir, dice el secularista, que no puedo vivir como yo quiero y como se me antoje, todo aquel que quiera venir a decirme que debo regular mi vida, ese está contra mí. Y yo no quiero saber nada de Dios. Estoy bien sin Dios. Vivo bien sin Dios. Al fin, que cuando me muera, la vida se acabó y punto. Ojalá fuera cierto. Ojalá fuera cierto que la vida se acaba cuando el hombre deja de respirar y moverse, cuando tiene vida biológica, fisiológica. No, ojalá eso fuera todo. Nos morimos, nos entierran y ahí se acabó. Pero no, hay una vida eterna. Hay una eternidad que puede ser con Dios o puede ser sin Dios. Entonces, el secularismo adora la muerte. El secularismo adora los abortos. El secularismo aprueba lo que no es correcto. El secularismo aplaude el pecado en todas sus manifestaciones. A más de 2000 años después, como vemos, se sigue diciendo y la gente sigue eligiendo, danos a Barrabás y a Jesús, crucifícalo. No quiero nada que ver con Dios. Estoy bien como estoy. Crucifícalo. No tengo ningún interés en él.
Y la iglesia es atacada, hermanos, de esta forma. Y encuentro formas en que a veces el cristianismo, por causa de esta vida secularista de un mundo que no quiere saber nada de Dios, no le interesa nada con Dios porque no tiene hambre de Dios, a veces la iglesia cristiana empieza a vivir de formas equivocadas y encontramos una forma de un cristianismo ligero, de un cristianismo suavecito, ¿verdad? Llamado light, ¿sabe usted, verdad? Como hay leche light y hay alimentos light, ahora también hay cristianismo light. Somos salvos porque hemos creído y ya. Nada ni nadie importa fuera de haber tenido un encuentro personal con el Señor. Ya la vida entonces de ser salvo no pasa más de ahí. Es todo lo que muchos cristianos tienen. Han conocido a Cristo, están convencidos de ello, pero no quieren saber nada más. No se comprometen, no hacen nada para crecer en su fe, no tienen necesidad ni hambre de Dios. Son salvos y ahí se detienen. Muchos cristianos están buscando desesperadamente por esa forma de fe ligera, superficial. Están buscando desesperadamente ser felices ahora. Y pensando que si no son felices ahora no lo van a hacer nunca porque se van a morir y no van a disfrutar de la vida. Y entonces dedican sus esfuerzos a encontrar formas humanas terrenales de ser felices. Y entonces ya no tienen tiempo para Dios. Ya no tienen tiempo para Dios porque la búsqueda de esa felicidad terrenal los está absorbiendo. Su cristianismo ligero, light, superficial, no les permite encontrar, no los deja oír la voz de Dios en su corazón a través del Espíritu Santo para ayudarlos a entender que necesitan acercarse más a Dios. Dicen, ya somos salvos, ya estamos del otro lado, así es que todo lo demás a mí no me importa. Yo soy salvo y es todo lo que yo quiero saber. Amén. Y así viven muchos cristianos, lamentablemente, con un cristianismo muy superficial. Vivir así, el cristianismo producirá hijos apartados de Dios. Una generación desconocedora e ignorante de Dios, porque Dios, hermanos, solo tiene hijos, no tiene nietos. Somos hijos de Dios y nada más. Somos hijos de Dios y nada más. ¿Qué hijos van a consagrarse a Dios viendo en sus padres un cristianismo indispuesto para Dios? Dispuestos sí para divertirse y aprovechar la vida, pero no dispuestos a una vida de consagración y santificación para Dios, ¿verdad? Los hijos no van a ser salvos por la fe de sus padres, porque la fe que salva no se hereda, esa viene de Dios. La salvación no se la heredamos nosotros a nuestros hijos. Ojalá pudiéramos heredar la salvación a nuestros hijos. No quieren nada con Dios, no quieren acercarse a Dios, viven como se les antoja. Pero mira, yo te doy la fe como heredarle, no sé, un terreno, heredarle unas monedas, heredarle una ropa, heredarle alguna cosa. Pero eso no se puede. Lamentablemente para muchos eso es imposible. Y digo lamentablemente porque algunos quisieran, ¿verdad?, que sus padres se le heredaran la salvación. No quieren nada con Dios porque quisieran entrar al cielo. No quieren nada con Dios pero quisieran vivir en paz con sus pecados, con su corazón. Y no se puede porque esto es un asunto con Dios específicamente a través de Jesús. Hermanos, allá afuera hay mucho sufrimiento. Mucha gente sufriendo a manos de gente violenta, de gente que hace daño, de gente que busca solo hacer mal a otros, gente poseída por el alcohol, gente poseída por las drogas, gente violenta haciendo daño a otras personas. Y ese es el mundo en el que nosotros vivimos ahora, lamentablemente. Es un mundo de caos. Y a ese mundo de caos le sumamos el hecho de que muchos en la iglesia cristiana no viven una vida de consagración y entrega a Dios. Se han conformado con una vida como la de Pedro cuando seguía al Señor en las tinieblas. No se quería dar a conocer y no se iba, estaba en medio, pretendiendo que esa posición de neutralidad, aparente neutralidad, no es un asunto con Dios, hermanos, es un asunto del diablo. Porque en el cristianismo no hay neutralidad. O estamos con Dios o estamos sin Él. O estamos adentro o estamos afuera. El Señor lo dijo, conmigo juntan o desparraman. Están a favor o están en contra. No podemos pensar que estamos en medio, somos neutrales. No, esa neutralidad con Dios no existe.
o somos hijos de Dios o somos enemigos de Dios. ¿Verdad? No hay neutralidad. Y la segunda forma de vivir equivocada en el cristianismo es ese cristianismo religioso. Cristianismo religioso. El cristiano que vive una fe ligera, sin profundidad, un cristianismo light, tiene cierta ventaja, digamos. Yo encuentro, ¿verdad?, personalmente cierta ventaja sobre estos cristianos religiosos, porque al menos han hecho una aparente decisión por Cristo, ¿verdad? Dicen, yo ya creí, estoy de este lado, y si otros se van a la condenación eterna, miren, eso no es mi problema. Si alguien va a predicarle a Cristo, que vayan. Yo no me meto en problemas. ¿Para qué me meto a que me estén diciendo que no y me estén criticando por predicar? No, mejor me quedo aquí. Ya estoy seguro de mi salvación y eso es suficiente. Bueno, estos por lo menos los cristianos light tienen cierta seguridad de ser salvos. Han hecho una aparente decisión por Cristo y poseen una relación con Cristo. Así dicen, que ya sea que la vivan o no, la tienen. Y no estoy diciendo que esto sea bueno, de ninguna manera. No estoy aplaudiendo ninguna posición, no estoy aplaudiendo eso. Pero el cristianismo religioso no conoce a Dios, porque cree que ser cristiano consiste en cumplir con reglas, sistemas o requisitos, ¿verdad? Es el que va al templo, lleva su Biblia y canta, pero se va, se da la vuelta y, como dice Santiago, no sabe ni quién es, ¿verdad? No tiene ninguna seguridad acerca de sí, pero intenta hacer ciertas cosas para acallar la conciencia, pensando que eso podría abrirle o darle ciertos favores delante de Dios, abrirle un poquito la puerta, a ver si cada intento lo empuja un poquito más hacia adentro, a ver si alguna vez puede entrar, y puede que cuando llegue a la presencia de Dios no esté afuera, sino que esté adentro. Ese es el cristianismo religioso, hermanos, que cree que puede estar, pero que tiene muchas dudas acerca de ello. Por eso trata de esforzarse haciendo ciertas cosas, aunque su esfuerzo realmente no sea el necesario o el que debería de ser. El domingo es cristiano, el cristiano religioso. El domingo es cristiano, pero el lunes, el martes, el resto de la semana es el mismo hombre o mujer violento, mentiroso, irresponsable, golpeador, mal hablado. Sí fue al templo y llevó su Biblia, pero el lunes es alguien como cualquier otro. ¿Qué diferencia hace tener una Biblia de aquel que no la tiene y vive como él vive? Ninguna. No hace ninguna diferencia. Es el que con su forma de vivir también dice, yo elijo a Barrabás, mi líder, mi ejemplo, mi Dios con minúscula, no con mayúscula. Mi Dios no es el Dios que hizo la creación, no es el que murió en la cruz. Mi Dios es Barrabás, porque Barrabás representa libertinaje, ¿verdad? Representa hacer lo que yo quiero, lo que me gusta, lo que se me antoja. No hay límites, no hay quien me diga eso está mal, y si me lo dicen no le hago caso porque no le importa. ¿Qué le importa? Yo hago lo que yo quiera con mi vida. Mi Dios es Barrabás. El cristiano religioso es cumplidor del domingo, pero el resto de la semana explota a sus trabajadores, es tramposo, no paga sus deudas, daña la propiedad de otro y no le importa que el otro sufra por abusivo. Es chismoso, es el que no da gasto en su casa, es el que cree que viviendo de esta forma está bien consigo mismo, aunque haga sufrir a los demás. Ese es el cristiano religioso. El Viernes Santo, hermanos, no es para venir al templo, aunque venir es bueno porque podemos reflexionar como lo estamos haciendo hoy. Lo hicimos el domingo pasado, venimos a adorar al Señor y venimos al estudio bíblico y aprendemos. Y en la semana podemos leer la Biblia y dedicar tiempo a la oración y tratar de tener una vida espiritual con Dios, tratando de sacar provecho o beneficio del tiempo que Dios nos da para apartar ese tiempo y beneficiarnos nosotros con ese acercamiento a Dios a través de un tiempo devocional que, como decíamos,
esperamos que la iglesia lo esté haciendo, porque sería terrible que la iglesia no esté orando ni esté leyendo su Biblia en la semana. Pero bueno, venimos hoy y venimos a recordar, hermanos, que la vida que vivimos no es una vida o una espiritualidad superficial, de encimita, sin mucha profundidad. No, tampoco es un cristianismo religioso. Venimos a cumplir, creyendo que eso pues nos ha de dar cierta palomita con Dios y nos ha de dar ciertos beneficios con Dios. No, no es ni uno ni otro. El cristianismo que intentamos vivir es un cristianismo real que viene del corazón, resultado de un encuentro verdadero con el Cristo que murió en la cruz del Calvario. Y venir hoy viernes, hermanos, Viernes Santo, a recordar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, nos debe llevar a usted y a mí, como hijos de Dios, a inclinarnos y arrodillarnos delante del Señor para agradecerle, porque la vida verdadera es esta que tenemos hoy, que disfrutamos, resultado de un encuentro verdadero con Él. No estamos tratando de quedar bien con Dios, no estamos tratando de hacer cosas impulsivas, no, estamos procurando vivir de manera consciente, responsable, voluntaria y decidida una fe verdadera. Aun cuando eso implica a veces dificultades conmigo, porque no siempre estoy dispuesto a hacer lo correcto y mi carne se revela para que yo haga lo que debo hacer en función de agradar a Dios, y debo aprender a dominar mi carne, sujetar mi carne y ponerla a los pies del Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Yo de mí no quiero, pero sé que es bueno, aquí estoy. A vencer todos los obstáculos a mi alrededor, a veces personas, y al peor de todos, al diablo, porque el diablo no quiere que yo busque a Dios, que me acerque más a Dios, que me sacrifique para buscar a Dios. El diablo no quiere eso. Entonces, claro que debemos, hermanos, hoy viernes recordar que el resultado del sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros es una vida verdaderamente cristiana. Que el cristianismo no lo hace trayendo pues una Biblia en la mano, ni trayendo una playera con un texto bíblico o sabiéndome unos textos de la Escritura. No, la vida cristiana es resultado de un encuentro verdadero con el Cristo que murió en la cruz del Calvario. Ese Cristo que murió en la cruz del Calvario, que quiere estar también en el corazón de aquellos que no lo tienen todavía. Entonces, Cristo murió en la cruz del Calvario y nosotros debemos hoy, hermanos, no solo recordarlo, sino atrevernos a vivir de acuerdo a lo que ese encuentro con Jesús representa para cada uno de nosotros. Termino ya casi diciendo: cuando el Señor murió y expiró en la cruz, el velo del templo se rasgó. La Biblia lo cuenta, lo dice, lo describe. Se rasgó de arriba hasta abajo. Y el lugar que ese velo cubría en el templo, el lugar santísimo, ¿recuerda usted? A ese lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer sacrificios por él primero y luego por el pueblo, para traer delante de Dios a un pueblo arrepentido si de verdad lo estaba, y Dios hacía real el perdón a través del sacrificio de un corderito y la entrada del sacerdote o el sumo sacerdote a ese lugar, no con su sangre sino con sangre de un cordero. No era su sangre. La muerte del Señor representó en manos para nosotros el acceso a Dios, ¿verdad? Como lo hemos estado viendo en la carta a los Efesios, acceso directo a Dios. El hecho de que el Señor muriera en la cruz representa para nosotros, hermanos, la oportunidad de venir a Dios, de acercarnos a Dios, de hacer de ese camino abierto con Dios, para Dios, hacia Dios, la oportunidad de tener una relación, una intimidad mejor con Él todos los días. Esto no sería posible de no haber sido Cristo aquel que pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, Cristo entró a ese lugar, el único que podía morir en la cruz, a pagar por nuestros pecados. Él murió por nosotros, sufrió lo que sufrió, vivió lo que vivió, para darnos la oportunidad a nosotros ahora, hermanos, de no solo llamarnos cristianos, sino de verdad vivir como un hijo de Dios. Cristo dijo en la cruz unas palabras que son y serían que deben ser una gran noticia para cada ser humano, porque lo fue para nosotros en su momento.
aunque nos sigue impactando siempre que las leemos. El Señor dijo en la cruz, ahí en Juan 19:30, consumado es. Consumado es decir, ya se hizo todo. Lo que había que hacer para que el hombre pudiera encontrar el perdón de sus pecados y mediante un acercamiento honesto y sincero a Dios, encontrar el perdón de sus pecados, el amor de Dios derramado en su vida y la vida eterna para él o para ella, lo dijo el Señor, ya está todo hecho, ya no hay más que hacer. No tienes que hacer ningún sacrificio tú, no tienes que llevar a cabo ninguna obra tú, no, solo tienes que creer en el sacrificio que Él hizo en la cruz, aceptarlo por fe en tu corazón e invitar a Jesús a venir a tu corazón. Eso es todo lo que tienes que hacer, porque el milagro del perdón a través de Cristo en la cruz es posible si lo quieres recibir. Entonces Cristo murió por nosotros en la cruz. Él dijo, consumado es decir, ya está hecho todo. Esa palabra, esa expresión consumado es, viene de una expresión en el texto original que se usaba cuando se hacían negocios y el negocio se cerraba con el pago correspondiente. Se ponía ahí la palabra tetelestai. Ya todo está pagado. Ya se cubrió todo. Ya no hay nada más que hacer, que pagar, que dar. Está completado. Nosotros no tenemos nada más que hacer, nada más que pagar. Cristo lo pagó todo por nosotros en la cruz de Calvario. Y esa es, hermanos, la esperanza que albergamos en nuestro corazón. Bendito sea Dios quienes hemos creído en Él. No tenemos que hacer o no tenemos que permitir que todo siga siendo negro, oscuro o gris. No. La vida puede y debe ser una vida llena de color y llena de luz por la presencia de Dios en nuestro corazón, si nosotros permitimos que Él gobierne nuestra vida. A eso vino Él, hermanos, a darnos una vida distinta, una vida opuesta a lo que vivimos sin Él. Él es el único que tiene el poder para darnos la capacidad de vivir esta clase de vida. Sin Él es imposible. Por eso, hermanos, venimos los domingos a glorificar al Señor, venimos hoy viernes a reconocer que sí, más allá de darnos razón o pretexto o motivos para pretender ser religiosos, Cristo vino para darnos una vida y una vida abundante. Esa vida abundante solo se encuentra en Él. Fuera de Cristo no hay vida verdadera, no la hay. Esta vida física que tenemos, y es un regalo de Dios, también se va a acabar. Y después de que acabe esta vida, vendrá la otra. Y Dios quiere que sea con Él. Entonces la invitación que hacemos es a que creamos al amor de Dios, a que creamos en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario para nuestro propio bien eterno. Él no ha prometido cambiar nuestras circunstancias materiales. Lo dije hace poco y lo vuelvo a decir. No, acercarte a Dios no significa que tu situación financiera, de tu situación de salud, que cualquier otra cuestión terrenal, humana, pasajera, va a cambiar. No, Dios tiene el poder para hacer milagros. Sí, es el mismo Dios, hermanos. Dios no ha cambiado. Para Él no hay nada imposible. Pero el milagro más grande de Dios en el corazón de una persona no está el darle la seguridad de que va a cambiar su estatus económico, material, físico. No. El milagro más grande que Dios quiere hacer es perdonar tus pecados. Porque una enfermedad solo va a matar el cuerpo, y nos va a llevar a la tumba y se acabó. Una crisis financiera nos va a llevar a perderlo todo y quizá tener que vivir en la calle y llegar, quizá eso nos lleve eso al extremo de volvernos como mendigos y decirle a la gente, oiga, ¿me ayuda? Y quizá te ayuden a que medio puedas comer unas tortillas con sal todos los días y un día te mueras, ¿verdad? Un problema financiero. Pero el problema más grande del hombre no está en no tener comida o dinero o un buen trabajo o una buena salud física. No, el problema más grande del ser humano es no conocer a Dios. Ese es el problema más grande. Y cuando una persona se muere sin conocer a Dios, cuando alguien se muere, hermano, sin conocer a Dios, se va a una eternidad sin Él. Y de ahí no hay nada ni nadie que lo pueda sacar. Porque no hay purgatorio. No hay purgatorio.
No hay un lugar intermedio entre el cielo y la tierra donde las personas se van a purificar para de ahí brincar al cielo. Eso es una mentira del diablo. No hay purgatorio. Solo hay cielo y hay infierno. Y la pregunta que todos debemos hacernos es, bueno, ¿a dónde quiero pasar la eternidad? ¿Quiero pasar la eternidad con Dios? Hoy es el momento en que le puedes abrir tu corazón a Él y decirle, Señor, yo quiero estar contigo. Para eso llegaste a este mundo a morir en la cruz por mí. No fue un antojo del Señor venir a sufrir como sufrió, y fue sufrimiento real. Yo le pido a usted ahora, con la facilidad de internet, métase a investigar lo que representó el sacrificio de Jesús en el aspecto físico, médico, psicológico, y va a ver que es terrible. Leíamos hoy en la mañana con mi hija y mi esposa, ¿no?, médicamente lo que representó cuando dice, no recuerdo ahorita en alguno de los evangelios lo dice, ¿no?, que él caían gruesas gotas como sangre por la presión que tenía, no en ese momento, que venía de días, meses, incluso años, sabiendo lo que le iba a pasar en ese viernes allí. Y estaba bajo una presión tan fuerte que sus vasos capilares y todo eso se mezclaron con sangre, y entonces empezó a sudar como sangre por la presión interna que el Señor tenía en ese momento. Imagínense, hermano. Es decir, no fue cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere darte? Lo que Dios quiere darte es perdón de tus pecados, una vida distinta de la que tienes, y sin Dios eso es imposible. El ser humano puede ir y recibir apoyo de grupos de apoyo, AA, Neuróticos Anónimos, Consumidores Anónimos y tantos grupos anónimos que hay. Y usted podrá ir y pedir ayuda, y le ayudarán, y saldrá tal vez un poquito cambiado, un poquito ya con un poquito de autocontrol en ciertas cosas, pero al rato va a ser lo mismo otra vez. Porque el único que nos puede dar un corazón nuevo es Dios. Y si le dejamos a Dios cambiar nuestro corazón, la vida va a ser otra. Porque todos nosotros somos prueba de ese poder de Dios. Ha cambiado nuestra vida y la sigue cambiando. No somos todavía un lechado de perfección. Pero como Pablo decía, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios no soy lo que fui. Aún no soy lo que debería ser, pero por la bendita misericordia de Dios no soy lo que fui. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Entonces, bendito sea Dios, hermanos, porque quiso enviarnos a su Hijo Jesús. ¿Usted se lo pidió? No, yo no se lo pedí. Él quiso venir a morir por mí en la cruz porque me vio necesitado de Él. Sin Él, como le he dicho muchas veces, probablemente yo hasta muerto estaría por la vida que llevaba. Pero bendito sea Dios, Él me dio una vida nueva, y a usted también se la ha dado, a usted también se la quiere dar. Entonces vamos a hacer una oración, con eso estaremos cerrando este tiempo de reflexión, y vamos a dar gracias a Dios por el milagro de la cruz. ¿Le parece? Le invito a que cierre sus ojos, vamos a orar, y le pido por favor que nos los abra. Ciérrelos, vamos a orar con el Señor. Señor, en esta tarde, gracias, porque nos permites de verdad, Señor, celebrarte a ti. No celebrar este viernes, Señor, no, celebrarte a ti, porque tú, Señor, fuiste quien decidió venir a este mundo a dar tu vida por nosotros. Como dice tu palabra, el justo por los injustos. Tú no tenías que hacerlo, pero quisiste, Señor, porque sin ese sacrificio estaríamos todos los seres humanos destinados a la muerte eterna, al infierno, Señor, porque nuestro pecado merecía que nos echaras al infierno. Pero, Señor, tú quisiste que eso fuera distinto, y lo único que podía cambiar nuestro destino eterno era tu sacrificio en la cruz. Y hoy, Señor, nosotros te celebramos a ti porque tú quisiste morir en la cruz por nosotros. Gracias, Señor. Padre, aquí estamos, quienes te hemos conocido. Aquí estamos, Señor, quienes después de vivir vidas horribles, vidas terribles, vidas, Señor, en los vicios, vidas, Señor, hechas pedazos, como bien dice un himno en nuestro himnario, Señor, vidas hechas pedazos te llevaron al Calvario, así es. Y una de esas vidas hechas pedazos era la mía, Señor, y la de cada uno de los que estamos aquí este día. Y aún así quisiste ir a la cruz, Señor, para esperar que un día pudiésemos decir, Señor, aquí estoy.
Me he hecho el sordo. He despreciado tu llamado, Señor, porque me has llamado una y otra vez. Y yo te he dicho, no quiero nada contigo. Quiero mi pecado, amo mi pecado y quiero seguir viviendo como soy. Hasta que un día, Señor, nos dimos cuenta que de verdad te necesitábamos. Gracias, Señor, por tenernos tanta paciencia. Gracias, Señor, por esperar que un día quisiéramos decir, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, ya no puedo más con esta vida miserable. Ya no puedo más con esta vida triste, vacía, hueca y sin sentido. Ya no puedo más. Y sé que tú puedes, Señor, darme una vida distinta. Aquí estoy. Y Señor, te invitamos a venir a nuestro corazón, a que perdonaras nuestro pecado y lo lavaras con tu sangre preciosa, y lo hiciste. Y hoy vivimos vidas en paz contigo. Somos hijos de Dios. Así es que Dios, gracias por el regalo más grande llamado Jesús. Cada día, Señor, tenemos pan, comida, techo, calzado. Tal vez no comemos cosas extrañas, lujosas y caras. Tal vez solo tenemos frijolitos y tortillas. Tal vez no tenemos mucho, Señor, pero Padre, es un regalo el que tenemos de ti. Y más allá, Señor, de las cosas materiales, tenemos el mejor regalo de todos llamado Jesús en el corazón. Gracias, Señor. Pero quizá hay alguien que no te tiene aún en su corazón, hoy aquí. Quizá hay alguien que, Señor, no ha entendido que para que su vida pueda ser distinta, solo tú eres suficiente en ese corazón. Y quizá usted que está aquí hoy no le ha conocido de verdad. Ábrale su corazón, dígale, Señor, ahí donde está, dígaselo en este momento. Señor, yo te necesito. Sé que te necesito por la vida que vivo. No puedo ser otra persona porque yo solo no puedo, pero tú, Señor, tienes el poder para darme una vida distinta. Te abro mi corazón. Venga a mi corazón, Señor, yo te lo abro y te pido perdón. Ayúdame a ser otra persona de la que he sido, distinta de la que he sido. Y sé que solo tú puedes hacerlo porque eres Dios. Llegaste a la cruz por mí y derramaste tu sangre por mí, Señor, un pecador. Y hoy yo te abro mi corazón. Quiero, Señor, que me ayudes a ser otra persona. Y sé que tienes el poder porque eres Dios. Te recibo en mi corazón, te pido perdón por mis pecados y te ruego que me aceptes como tu hijo o tu hija. Y yo, Señor, te reconozco hoy para toda la eternidad como mi único Dios, Señor, Salvador y Padre. Gracias, porque sé que lo dices en tu palabra y no me mientes. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, si alguien hizo esta oración, al final quiere decírmelo, con mucho gusto. Hablamos, platicamos y oramos. Que Dios les bendiga, hermanos.